Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el que por tu perfecta voluntad nos permites estar reunidas, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos perdón, Padre, si te hemos ofendido, Señor, si hemos pecado contra ti. Limpia nuestros corazones, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu para que, Padre, todo lo que hoy nos quieras decir, llegue a nuestros corazones, Señor, y nos ayude a seguir transformando este corazón de piedra en uno de carne, Señor, que tú sigas haciendo esa obra perfecta en nosotras, que lo que escuchemos lo podamos poner por obra y que todo lo que hagamos, Señor, sea siempre para honra y gloria tuya. Que tu Santo Espíritu sea quien dé dirección en este estudio, que todo lo que se diga y se hable, Señor, sea para edificación de tu pueblo. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amadas, pues el tema de hoy se llama Venciendo el miedo. Así que va a estar interesante. Bueno, pues vamos a empezar viendo cuál es la definición de la palabra miedo o temor. En la Biblia, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a ver el concepto primero en hebreo y después en griego para que podamos entender mejor qué significa esta palabra. Y en hebreo, la palabra miedo significa temer, moralmente reverenciar, causativo, asustar, amedrentar, atemorizar, espantar, espantoso, miedo, presencia, reverencia, reverenciar, temer, temeroso, temible, temor, terrible, tremenda. Y la palabra temor en hebreo es asombro, temer, hostigar, azorar, castigar, desalentar, desmayar, fortalecer, miedo, quebrantar, temer, terrible y temor. Eso es en el hebreo. Recuerden que hay como dos connotaciones de esta palabra, ¿no? Y ahorita lo vamos a entender un poquito más. En griego, miedo significa ser tímido, miedo. Y temor viene del griego phobos, que significa ser puesto en temor, alarma o susto. Respeto, respetuosamente, temer, temor, miedo. Bueno, para que podamos entender esta parte, la Biblia nos enseña como dos conceptos del temor, ¿no? Uno es esa parte en la que nos causa miedo, nos causa angustia, nos causa aflicción, es ese temor, ¿no? Del que hablábamos ahorita. Y la otra parte es el temor reverencial, el temor que sentimos hacia Dios, que es completamente diferente. Ese temor lo que hace es que nosotros voltemos a Dios de una manera en la que sintamos honra y respeto hacia Él, veneración. Entonces, en ese sentido, la palabra temor toma un significado diferente. Pero el concepto que vamos a ver hoy es justamente esa parte de lo que nos atemoriza, lo que hace que nuestras reacciones o sentimientos se muevan hacia direcciones incorrectas. Y lo vamos a entender un poquito más conforme vamos leyendo esta parte del estudio. Ahora les voy a leer un concepto que tomé de un diccionario bíblico, donde está como más especificado qué es la palabra temor, y de ahí vamos a ir partiendo para este estudio. Dice, respuesta emocional natural ante lo que se percibe como una amenaza a la seguridad o al bienestar general. Varía en grado de intensidad, desde una sensación de ansiedad o preocupación hasta un terror absoluto. Puede ser una emoción útil cuando conduce a tomar precauciones o medidas adecuadas para proteger el bienestar personal. Por otra parte, si el temor es inducido por un error o si se prolonga y supera otras emociones más positivas como el amor o el gozo,
puede ser un impedimento para disfrutar la vida y tal vez llegue a, a incapacidad para participar de actividades normales de la vida. No obstante, en la Biblia el temor se considera con más frecuencia que en la cultura popular como una conducta sabia y no como una simple emoción. Esto último es lo que ya les decía, hace referencia específicamente al temor de Dios. Pero bueno, todos en la vida sentimos miedo o sentimos temor. A unos nos da miedo unas cosas, a otros nos da miedo a otras. Ahorita vamos a tomar algunos ejemplos, pero es parte de nuestra naturaleza. Y como leímos, a veces esa parte es buena. ¿En qué momento se convierte en algo malo? Bueno, es bueno porque al final el tener temor de ciertas cosas te hace tener prudencia, te hace tener mesura y no precipitarte a veces en muchas cosas en las que si no tienes ese temor, pues no te das cuenta que puedes caer en algo que ponga en riesgo tu vida o que te traiga consecuencias desagradables, ¿no? A veces, por ejemplo, por temor, no nos salimos a las 3 de la mañana a una calle oscura porque evidentemente corremos un riesgo. Ese tipo de temor es bueno y hasta cierto punto normal. El temor nos ayuda a resguardar nuestra seguridad, a resguardar nuestra integridad en todos los sentidos. Y eso es bueno, ¿no? Cuando tú te acercas a una persona que ves que es muy violenta, que está alterada, que seguramente puede lastimarte físicamente o ofenderte, pues te apartas porque tienes temor de esa situación. En ese sentido, el temor forma parte importante de la vida del ser humano para eso en específico, para el resguardo de nuestra integridad física y también emocional. Entonces, cuando ya se convierte en algo que no es correcto y es a lo que comúnmente le llamamos miedo. El temor cuando rebasa su límite, cuando ya está tomando control sobre tus emociones, cuando ya está siendo superior, como decía aquí, a lo mejor al gozo, a la paz, a esa estabilidad que tú como hija de Dios tienes, se convierte en miedo. Y el miedo lo que hace es paralizarte, hacerte perder la razón, hacerte perder la percepción real de las cosas, hacerte perder tu paz, y entonces viene angustia, aflicción, en fin, vienen una serie de emociones que no mantienen a tu mente con la sabiduría suficiente como para hacer lo correcto ante el peligro que pudieras estar enfrentando. Entonces, bueno, volviendo al punto en el de que todos hemos sentido temor, algunos ejemplos podrían ser a una enfermedad. Ahorita, por ejemplo, vivimos en estos tiempos de COVID y de pandemia y mucha gente pudimos observar cómo estaba verdaderamente atemorizada, cómo de verdad no salían de su casa para nada y eso, bueno, hasta cierto punto fue correcto. Pero bueno, ahorita ya estamos viviendo un tiempo en el que la enfermedad está más controlada, en que ya prácticamente el 50% de la población está vacunada, ya está como más permisible el poder salir y sin embargo mucha gente sigue con ese temor y ese miedo que la paraliza y que no quiere ni salir. Entonces ahí el temor se está convirtiendo en un miedo que la detiene, porque ese miedo lo que hace es que se reprima de muchas cosas, ¿no? Hablando, por ejemplo, específicamente de nosotras, mucha gente no quiere congregarse por eso, ¿no? Porque dices que si me contagio, es que si me pasa algo, es que y están perdiendo esa oportunidad de compartir el tiempo con la iglesia, están perdiendo esa oportunidad de congregarse y esto no es correcto, ¿no? Porque además la Biblia nos dice que no tenemos que dejar de congregarnos. Y así muchos más ejemplos. Entonces la enfermedad puede ser una de ellas. Muchas veces tenemos miedo a la muerte, que va un poquito aunado a esto de la enfermedad. Tenemos miedo a la violencia física, cuando vemos a alguien, a una persona que está
ya con emoción cargada en su corazón y que empieza a ser violento, pues nos da miedo, ¿no? Y lo que queremos, pues en ese momento es resguardarnos. A lo mejor te da miedo que perdiste tu trabajo y era de lo único que dependías y ahora qué vas a hacer, ¿no? O tal vez te encuentras en una situación en la que descubriste que uno de tus hijos tiene adicciones o a lo mejor que una persona a la que tú quieres está enferma también o que está en la cárcel o que está pasando un mal momento, ¿no? Entonces, todas estas cosas lo que provocan en nosotras es temor. Y hoy lo que nosotros vamos a aprender es justo que ese temor, ese miedo que invade nuestro corazón, ¿cómo vamos a aprender a enfrentarlo? ¿Cómo la palabra de Dios nos ayuda a que ese temor no nos paralice, a que ese temor no se robe nuestra paz, no se robe nuestro gozo, sino que podamos mantenernos con tranquilidad y tomando decisiones sabias? Entonces, bueno, les voy a leer esta parte que escribí, que dice, como leíamos, el temor es normal hasta cierto punto. Cuando nos paraliza, nos provoca terror y angustia y perdemos la paz, ya no es bueno. Empezamos a sentir miedo. Esto puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas que compliquen el camino hacia una solución correcta de lo que sea que estamos pasando. Entonces, pues es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a diferenciar en qué momento yo ya estoy siendo invadida por ese miedo. Ya perdí yo a lo mejor, ya dejé que esa angustia y esa emoción y ese temor me dominara, ¿no? Y ya no estoy siguiendo a lo mejor lo que la palabra de Dios me enseña, sino ya estoy dejándome llevar por el miedo, por la angustia, por la aflicción. Y hoy vamos a ver a través de unos pasajes bíblicos cómo Dios nos fortalece para que justo en estos momentos en los que nos sentimos temerosas, angustiadas, que nos falta paz, cómo la palabra de Dios nos puede ayudar a recuperar esa parte que estamos perdiendo y a no temer ninguna enfermedad, a no temer si en algún momento estamos pasando por a lo mejor que nos corrieron del trabajo o a lo mejor que se murió alguien en nuestra familia o a lo mejor que alguien está muy enfermo y ese tipo de cosas que normalmente son las que nos llevan a esos niveles de angustia y de temor. Entonces hoy vamos a leer algunos versículos para poder tratar de entender un poco más este punto y a través de la explicación de estos versículos pues vamos a ir teniendo con mayor claridad cómo es que la palabra de Dios nos enseña a echar fuera de nuestro ser ese temor, a permitir que sea Dios quien tenga el control de nuestras vidas y no el temor. Entonces, vamos a leer primero Filipenses 4, del 4 al 7. Y Vero, ¿nos ayudas, amiga? Ah, goz- gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean notoria vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Ok, en este versículo podemos ver como cuando el miedo, el temor está ya haciendo presa de nosotros, empezamos con angustia, empezamos con afán. Por ejemplo, si te dijeron, es que a lo mejor puede ser que usted tenga cáncer.
Y en esa falta en ese temor y esa falta a lo mejor de ver qué es lo correcto, empiezas a sentir, no, no, no puede ser posible, y entonces empiezas a buscar otro médico, y otro médico, y otro médico, porque lo que quieres que te digan es que no tienes cáncer, ¿no? Entonces, te empiezas a afanar, te empiezas a angustiar, y eso únicamente lo que está haciendo es a lo mejor desperdiciar tiempo que podría ayudarte si es que verdaderamente estás enferma y verdaderamente necesitas a lo mejor en esos momentos iniciar un tratamiento rápido, ¿no? Y tú en el afán de querer buscar aquí, buscar allá, no tomas decisiones sabias. Entonces, a veces el afán y la angustia son una consecuencia del miedo que hay en nuestro corazón, ¿no? A lo mejor si te da miedo que porque van a hacer recorte personal y dices, híjole, no, pues voy a hacer esto y voy a hablar con fulanita y voy a hablar con sutanita y para que no me vaya a tocar a mí. Y a lo mejor ni te va a tocar, pero tú ya hiciste cosa y media para que no te toque y te desgastaste, ¿no? Entonces, aquí dice, tenemos que poner delante de Dios esa angustia y esa aflicción. Decirle, Señor, tengo miedo por esto, me siento mal por esto, pero yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú escuchas mi oración, yo anhelo que no me despidan el trabajo, yo anhelo no estar enferma, yo anhelo que mi familiar o la persona que ama no esté pasando por esta situación, pero lo dejo en tus manos y confío en ti. Y eso tiene que devolverte la paz, como dice este versículo. Cuando nosotros tenemos paz, entonces tenemos ya una percepción diferente de las cosas y podemos tomar decisiones con mayor sabiduría. Ok, ahora vamos a leer Juan 16:33. Yadi, porfa, amiga. Ahí están tus hijas para que nos ayuden. ¿No? ¿Ahora estás solita? Bueno, no te oyes. Ya, es que, no, sí está Mari aquí, pero está estudiando la pobrecita, pero si quieren sí nos ayuda. No, déjala que siga estudiando. Pensé que estaba saliendo. Ni sabe estudiar, me está pregunta y le digo que ni me deja concentrarme. 16:33. Sí, 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, bueno, una parte común, una parte que nunca va a dejar de ser es que mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicciones de una o de otra manera. Ahorita, mañana, dentro de 2 años, no sé, puede llegar algo que nos quite esta paz, que nos cause una aflicción. Sin embargo, aquí Cristo está diciendo, ¿no? Tenemos que confiar en Él, en que todas esas cosas que puedan llegar a pasarnos, Él ya fue más que vencedor y ya sabemos que nosotros al final, el final de la historia para nosotros es un final feliz al lado del Padre, ¿no? Entonces, sí es difícil en la carne vivir situaciones de falta a lo mejor de si la economía está mal, a lo mejor si como ya lo hemos dicho tienes alguna enfermedad, a lo mejor si algún familiar que quieres mucho está pasándola muy mal y no puedes ni ayudarlo, no sé, todos este tipo de aflicciones que vienen en el mundo, en la carne a veces es difícil, ¿no? Porque la carne pues es carne y siente, y como dice la palabra, ¿no? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y a veces en esa debilidad podemos dejar entrar la aflicción, podemos dejar entrar la angustia. Sin embargo, tenemos que voltear nuestros ojos a Cristo y decir, Señor, yo sé que tú ya venciste todas estas cosas, que yo soy más que vencedora a través de ti y las dejo en tus manos para que tú le des paz a mi corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento y entonces yo pueda seguir adelante aún a pesar de todas las cosas que pueda estar viviendo, ¿no? Aún a pesar de que si me asaltaron o si me robaron o si pasó alguna desgracia dentro de mi familia, yo tenga la fortaleza de seguir adelante y de seguir haciendo las cosas que Dios me pide que haga, a pesar de a lo mejor lo difícil que pueda ser la situación que yo esté enfrentando.
Entonces hay que confiar totalmente en que Cristo ya ha vencido todas estas cosas y que nos espera al final una vida plena, una vida llena de gozo y de amor en la presencia de Dios, ¿no? Esta vida solamente es una leve tribulación momentánea y va a pasar, ¿no? Todas esas cosas difíciles pasan y cuando pasan nos damos cuenta que a veces Dios las permite en nuestra vida, como dice su palabra, obra para bien, ¿no? Para que nosotros crezcamos, para que aprendamos, para que nos fortalezcamos, para que maduremos, para que reflejemos cada día más el carácter de Cristo en nuestras vidas. Vamos a leer un versículo más en Isaías 41:10. Lo voy a leer yo para que nos vayamos uno. Isaías 41:10. Que dice así: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, wow, estas palabras son una promesa hermosa y palabras de aliento de Dios hacia nosotras, ¿no? Él está aquí diciéndonos, no importa lo que estés pasando, no importa lo duro y difícil que estés siendo esa prueba en tu vida, yo estoy aquí contigo, yo te voy a acompañar, yo voy a llevar tus cargas, yo voy a ayudarte a que esta prueba no sea pesada, ¿no? A fortalecerte, a darte ánimo, a saber que no tienes que tener miedo porque yo estoy contigo, ¿no? Eso es lo que Dios nos está diciendo en este versículo. Y debemos de creer y confiar en que estas palabras son palabras de verdad. Cuando las crees, cuando las pones por obra en tu vida, de verdad, hay algo en nosotros que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y aún a pesar de estar viviendo situaciones difíciles, nosotros podemos tener paz en nuestro corazón. Un versículo más, ahí mismo en Isaías, el versículo 13, otra vez lo voy a leer yo, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, nuevamente, aquí en este versículo nos está confirmando esta parte que ya escuchábamos, ¿no? Que nosotras tenemos a Dios, que no tenemos nada que temer porque Él siempre va a estar con nosotros. Ahora sí vamos a leer Hebreos 11, 1 y 6, por favor, Vero. Voy. Uh-huh. Uno y 6, ¿correcto? Uh-huh. Sí. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se espera, la demostración de las cosas que no se ven. Uh-huh. Y pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se llega, crea que le hay, y que es galardonado de los que le buscan. Muy bien. En estos versículos tenemos que ver la importancia de la fe, la importancia de confiar y creer que todo esto que estamos leyendo, que todas estas promesas que Dios nos hace en su palabra son reales, de que de verdad, si en un momento estamos afligidos, tristes, temerosos, tenemos que ir a Él y Él nos va a ayudar y Él nos va a socorrer y Él nos va a sustentar y Él nos va a dar la fuerza y la sabiduría necesaria para pasar cualquier situación que estemos viviendo. Sin fe, como leíamos, pues es imposible que uno, agradar a Dios porque al final es la fe el medio que nos une a Él, que nos hace que Él pueda de alguna manera transformar estos corazones, que Él pueda hacer esa obra en nosotros. Y si no tenemos fe y no confiamos, pues no va a poder ser, ¿no? Porque Dios a lo mejor tiene todo el poder para hacerlo, pero nosotras no queremos. Y Dios, y en su amor, Dios nos ha permitido tener esa libertad. Entonces, si nosotros
no confiamos y creemos en Él, cómo va a poder ayudarnos, ¿no? O cómo vamos a poder percibir que sí verdaderamente nos está ayudando si no le creemos. Si a veces cuando pasan las cosas en nuestra vida pensamos que fue la suerte, que fue el azar, que pues fue coincidencia, cuando realmente quien mueve todas las cosas en el mundo, sobre todo en sus hijos, es Dios, porque Él siempre está teniendo el cuidado de nosotros. Entonces, a pesar de que no podamos ver así palpablemente o tangiblemente que Él está teniendo el cuidado de nuestra vida, la realidad es que sí, que Él nos está cuidando, que Él está haciendo su obra en nosotros y que Él está teniendo el cuidado de todas las cosas que vivimos, aún de todas esas cosas que nos causan miedo, que nos causan temor o que nos pueden causar angustia, ¿no? Entonces, la fe es bien importante, es una parte bien importante del cristiano porque es a través de ella que podemos ser salvos, ¿no? Que podemos creer y confiar en Dios para salvación. Entonces, esta parte es importante. Un versículo más en Salmos 56, 3 y 4. Yadi, por favor, amiga. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré que pueda hacerme el hombre. Ok. Bueno, este es un salmo de David. Y fíjense cómo él refleja esa confianza en Dios de la que hablábamos, ¿no? Esa fe, ese decir, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú tienes el cuidado de mi vida y no tengo nada que temer, ¿no? No tengo nada que temer porque tú me cuidas. A veces hay situaciones en nuestra vida que pasan y que nos atemorizan mucho, sobre todo cosas que vienen de gente ajena a nosotros, ¿no? No sé, a lo mejor puedes venir en la calle y se acerca a ti a lo mejor una persona muy sospechosa y te empiezas a sentir miedo y palpitación y dices, híjole, ¿qué tal que me quiera asaltar? ¿Qué tal que me quiera hacer algo, no? Sin embargo, tú tienes que confiar en que Dios está teniendo el cuidado de tu vida y que nada malo te va a pasar, ¿no? Y que si llegase a pasar algo malo, cuando Dios permite a veces esas cosas en nuestra vida es con un propósito. Entonces eso debe de llenarnos de fortaleza en nuestro corazón y hacer a un lado ese temor o esa angustia que pueda venir, ¿no? Porque como dice aquí, si yo tengo a Dios, ¿qué puede hacerme el hombre? Recordemos, por ejemplo, todos los padecimientos de los apóstoles, de Pablo, de Pedro y de todos, fueron víctimas de a lo mejor violencia por parte de hombres, ¿no? Y sin embargo ellos tenían esa fe tan fortalecida en el Señor que aún a pesar de que no era fácil tener que vivir todas estas cosas, ellos las vivían porque sabían que quienes estaban con Él era más grande y más fuerte y más poderoso, ¿no? Y seguramente hoy ellos se gozan en el Señor y creo que, pues dicen, al final todo eso fue parte de su vida, ¿no? Fue parte del propósito que Dios tuvo para ellos. Entonces, así nosotros debemos de confiar en el Señor, creer que Él tiene cuidado de nuestra vida y que cualquier cosa, por difícil que sea, Él la va a llevar a cuestas con nosotros, ¿no? No estamos solas, Él nos respalda, Él nos va a dar la fortaleza para soportar todas las cosas que tengamos que soportar. La palabra dice, no, Él no va a mandar algo más allá que no podamos soportar y junto con ello la salida. Entonces tenemos que creer y confiar en su palabra. Y bueno, vamos a leer uno más que es Jeremías 33:3. Y lo voy a leer yo. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
en este versículo tenemos que ver la importancia de la oración, mantenernos en una oración constante. Eso también nos fortalece a nosotras, también nos ayuda a sentirnos confiadas en Dios, confiadas en que lo que vivimos, Dios no pierde el control. Entonces la oración es el medio a través del cual nosotros tenemos una comunión profunda e íntima con Dios, donde podemos hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos, de nuestros miedos, de nuestras angustias, y Dios nos responde y nos responde a través de su palabra. Por eso también es importante leer y estudiar, porque eso es lo que nos va a fortalecer. Eso es lo que nos va a dar la seguridad de poder vivir una vida de paz y de tranquilidad, sabiendo que Dios tiene el cuidado de nosotros, ¿no? Que Él no, nada se le escapa, que Él siempre va a estar ahí enfrentando nuestras batallas, porque además no son nuestras. La palabra de Dios dice, Él pelea nuestras batallas, ¿no? No tenemos que nosotros más que creer y confiar en Él y orar y pedirle, y Él va a hacer, Él hace su obra. Hablando de esta parte de las batallas, vamos a leer un versículo más donde lo podemos comprender en Josué 1:9. También ahí nos habla, ¿no? De cómo el Señor le habla a Josué y le dice que tiene que esforzarse, que no tiene que tener temor. Vera, ¿nos ayudas? Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Entonces, en este versículo vemos esta parte que les decía, ¿no? A veces pasamos por situaciones difíciles, pero Dios es el que pelea esas batallas por nosotros. Es el que te dice, no te preocupes, ¿no? Yo estoy aquí, yo voy a hacer frente a esto y vamos a salir vencedores de esta situación. Ok, entonces ahora vamos a leer Juan 14:1. Fanny, por favor, amiga. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón y creéis en Dios, creed también en mí. A veces cuando viene el temor y el miedo, esto es lo que pasa, ¿no? Nuestro corazón está turbado. ¿Qué quiere decir? Como que no sabes ni para dónde, ¿no? Como que estás entre una idea, la otra, hago esto, hago aquello y no sabes ni para dónde. Tenemos que confiar en Dios y dice, si creen en Dios, también crean en mí, dice Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra, conocemos la vida de Jesucristo, podemos entender qué es lo que tenemos que hacer. Si seguimos su ejemplo, si seguimos lo que Él nos enseñó, vamos a poder tener todas las respuestas a las cosas que vivamos, ¿no? Si estás pasando a lo mejor por una situación de que, es que alguien ya, te habla mal de ti, te agrede, te lastima. La palabra de Dios dice que tienes que amar a tus enemigos, ¿no? Así como Cristo lo hizo, así como nos lo enseñó, y te va dando respuesta a todas esas situaciones difíciles que vivimos. Hay que creer en toda su obra, hay que creer en lo que Él hizo cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal y nos enseñó a vivir la vida como verdaderamente le agrada a Dios. Entonces tenemos que creer que Cristo es un ejemplo para nosotros, que tenemos que seguir sus pisadas, que cuando caminamos como Él caminó, seguramente los temores y las angustias van a ser menos en nuestra vida. Ok, y bueno, ahora primera de Juan 4:18. ¿Nos lo lees, Vero? Juan 4:18.
En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Ok. Entonces, fíjense qué interesante este versículo, ¿no? Dice que el amor es el que echa fuera todo temor. Y si nosotros conocemos quién es amor, la palabra de Dios dice, ¿no? Que Dios es amor. Cuando nosotros vivimos bajo la cobertura de Dios, en obediencia a Él, haciendo las cosas que Él le agrada, no, de verdad no tenemos nada que temer, porque Dios cumple sus promesas. Él ha prometido cuidarnos, Él ha prometido una vida plena, una vida alejada de la esclavitud, una vida alejada de la aflicción, de la tristeza. Y nosotros tenemos que creer que Él nos ama y que lo va a cumplir. Entonces, cuando nosotros estamos siendo perfeccionados, cuando cada día vamos avanzando y formándonos más y reflejando más el carácter de nuestro Señor Jesucristo, más confianza tenemos, más paz hay en nuestro corazón y sabemos que aunque vengan tiempos difíciles, Dios está con nosotros y no tenemos nada que temer. Y de verdad, yo les puedo decir que yo era una mujer que caminaba por la calle y sentía que me iban persiguiendo aunque no viniera nadie atrás de mí, ¿no? Porque tenía mucho miedo, porque no tenía paz en mi corazón, porque el único que pudo darme esa paz fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Seguir sus pasos, aprender a vivir como Él vivió. Y sí, yo sé que la tarea pues es continua, que la tarea termina cuando nosotros ya estemos en la presencia de Dios, cuando Él de verdad ya haya hecho esa transformación total en nuestro corazón, pero hoy, a pesar de que vivo situaciones duras y difíciles, puedo tener paz en mi corazón. Puedo vivir confiada de que Dios va a resolver lo que sea que se tenga que resolver. Yo voy a hacer la parte que Él me diga que haga y Él me da guía a través de su palabra, pero Él es quien enfrenta mis batallas, como decíamos, ¿no? Entonces tenemos que vivir confiados en Él, en que su amor es el que nos está cuidando, es el que nos está resguardando, el que está teniendo cuidado de todas las cosas, las de nosotros, las de nuestros seres queridos, y aún a pesar de, pues, de que vivimos situaciones difíciles, podemos estar en paz. Y bueno, ahora para cerrar les voy a leer este versículo que está en Romanos 8, 35, 39, donde fíjense qué importante es saber que, como decíamos, ya tenemos nuestra vida en Cristo, ya vivimos por Él y para Él. Entonces ya no va a haber nada que nos pueda apartar de Él, ya no va a haber nada que nos quite de este camino. Y eso tiene que ser suficiente para que el temor se haga a un lado, para que creamos y confiemos en que Él tiene cuidado de nuestras vidas y que nada nos va a separar de Él, ¿no? Que Él es nuestro sustentador, que Él es quien nos cuida, que nos fortalece, que nos resuelve. Entonces es importante que conozcamos esta parte, lo que dice Romanos 8, 35 al 39. Lo voy a leer. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense qué hermoso, ¿no? Lo único que pudiéramos temer como hijas de Dios es que algo nos separara de nuestro Padre, ¿no? Nos separara de Cristo. Y aquí este versículo nos dice, no hay nada que pueda separarte de Él. ¿Qué quiere decir? Que entonces tenemos que tener la plena certeza, la plena seguridad de que estamos caminando con Él y de que Él está teniendo el cuidado de nuestras vidas.
Entonces, en el perfecto amor no hay temor, como leíamos antes, ¿no? En el versículo anterior. Entonces, hoy creo que Dios ha sido reiterativo en esta parte de que confiemos en Él, de que creamos en su palabra, de que oremos, de que pongamos delante de Él nuestras peticiones, de que nos fortalezcamos a través de su palabra. La palabra de verdad está llena de versículos que te pueden ayudar en los momentos en los que tienes temor, en los que hay miedos, ¿no? Esa es la respuesta. Eso es lo que hoy nos quiere decir. Confía en mí. Aquí están mis promesas y de verdad todo esto que está escrito es una realidad. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es creer en Dios, creer en Cristo y poner por obra todo lo que Él nos dice, ¿no? Sí, no es fácil, como lo decíamos, en la carne no es fácil, pero Dios lo está haciendo por nosotras, ¿no? No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Él. Entonces, eso le da otro sentido completamente diferente a las cosas que tengamos que enfrentar. Entonces, pues yo hoy las animo a que confiemos, a que creamos en Dios, a que de verdad sepamos que no hay situación por difícil en nuestra vida que no podamos resolver con la ayuda de Dios, siguiendo a Cristo, ¿no? Y dejándonos guiar a través de su Espíritu. Entonces, esta parte es muy importante para nosotras y creo que esto tiene que fortalecernos, darnos seguridad, darnos gozo, darnos paz, porque tenemos un Dios fuerte, ¿no? Un Dios poderoso, un Dios que creó las estrellas, que creó el cielo, que creó los árboles. Cada que volteamos, bueno, yo cada que volteo a ver la naturaleza, el mar, los animales, dices, wow, todo eso lo hizo Él. Entonces, ¿cómo no voy a creer que tiene todo el poder para resolver cualquier conflicto que pueda tener en mi vida, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en el corazón porque es lo que nos va a fortalecer. Bueno, amadas, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a despedirnos en oración y rogándole al Señor que todo esto que hoy aprendimos lo podamos poner por obra. Y si hay alguna situación difícil en nuestra vida, pues a creer y confiar en que Él va a resguardar nuestra integridad física, nuestra integridad emocional y va a hacer que nosotros podamos seguir creciendo en el espíritu, ¿no? Todas las cosas que Él permite en nuestra vida tienen un propósito que obra para bien, como dice su palabra. Ok, pues vamos a inclinar nuestro rostro para despedirnos en oración. Padre amado, Señor, te amo. Tantas gracias, Dios bueno y poderoso, porque hoy nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites conocer más de ti. Te doy gracias por la vida de mis hermanas que hoy dispusieron este tiempo para aprender más, Señor. Te pido que todo lo que leímos y escuchamos se quede en lo más profundo de nuestro corazón, que vivamos totalmente confiadas, Señor, en cuánto nos amas y cuánto cuidas de nosotras, de nuestras familias. Y, Señor, que con esa confianza, con esa fe en ti, podamos vivir la vida llena de gozo, de paz, Señor, llenas de sabiduría, llevando también, Señor, paz, consuelo a aquel que lo necesite, Señor. Llevando tu palabra y tu evangelio, Señor, a aquel que aún no te conoce, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.